Bien, continuamos con esta segunda parte de la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Ya hablamos del concepto y empezamos a hablar acerca de la cadena epidemiológica. Continuamos entonces con los eslabones de esta cadena. Entonces ahora ya hemos hablado de la gente, ahora hablamos con una segunda parte que es la fuente, o un segundo eslabón que es la fuente de infección. Es la persona o animal que alberga el agente infeccioso, que le permite además multiplicarse en su organismo y le ofrece una puerta de salida para que pueda alcanzar la vía de diseminación. Fíjense ustedes acá que es importante, las imágenes también hablan. Entonces, pues, por lo general, las fuentes de infección son humanas o animales. Y los humanos, principalmente estos animales que llamamos domésticos, son una fuente de infección bien importante para enfermedades de tipo transmisible. Entonces, la diferencia entre el reservorio es que es un ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera tal que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la fuente de infección? Que la fuente de infección siempre es un ser vivo, mientras que el reservorio puede ser un ser vivo o algo inanimado o materia inanimada. Entonces, vean ustedes que aquí hay una diferencia que es un poco sutil, pero existe realmente la diferencia. Entonces, la fuente de infección siempre es humana, mientras que el reservorio puede ser un ser vivo, perdón, la fuente de infección es un ser vivo, y aquí en este caso, en el caso de los reservorios, pueden ser tanto seres vivos como materia inanimada. El suelo es un reservorio para agentes infecciosos increíblemente importante. En él se encuentran por lo general algunos microorganismos, fundamentalmente o principalmente los parásitos, que consiguen eh, características particulares que le permiten pasar muchísimo tiempo en el suelo. Cuando hablamos muchísimo tiempo pueden ser incluso décadas, como en estado transitorio, ¿verdad? Hasta que algún evento puede activarlos para entonces para convertirse nuevamente en agentes infecciosos. Entonces la fuente, el reservorio humano, es un reservorio principal de todas las enfermedades como las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, la toferina, el sarampión y la fiebre tifoidea. Digamos que hay algunas enfermedades que utilizan o que son exclusivas para este tipo de reservorio. También hay reservorios extrahumanos que son animales como en el caso de la brucelosis, la leptospirosis, la peste, la citacosis, la rabia o el tétano. Es decir, en este caso el reservorio es extrahumano. No está ubicado en el ser humano, sino que puede ser por fuera, pueden ser animales o cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes el tétano, que los metales, siempre hemos dicho que los metales pudieran estar contaminados con el Clostridium tétanis. Y la zoonosis es una infección o una enfermedad transmisible que en condiciones naturales ocurre entre los animales vertebrados y el hombre. Es decir, la zoonosis es una enfermedad de los animales que se transmite al ser humano. Por ejemplo, la encefalitis equina venezolana es una enfermedad de los equinos, pero a través de la transmisión vía vector pudiera pasar a los seres humanos. Igual que la fiebre amarilla, que es una enfermedad del mono araguato, pero también por efecto de algo, por medio de la transmisión o por medio del uso de vectores, pudiera también transmitirse hacia los seres humanos. Entonces, la puerta de salida dentro de la fuente de infección existe la puerta de salida. Es el camino por el cual el agente infeccioso deja el huésped, la fuente de infección o el reservorio, hacia la vía de diseminación. Generalmente se corresponde con el sitio donde se localiza el agente, es decir, donde se produce la enfermedad. Por ejemplo, para las enfermedades de tipo respiratoria como el COVID-19, entonces la puerta de salida son las vías aéreas respiratorias superiores. Aunque pudieran tener, no son exclusivas, estos agentes pudieran tener otras vías o otras puertas de salida. Generalmente la principal fuente de salida es donde se produce o donde se localiza el daño que ellos generan. Entonces vean ustedes que
las puertas de salida, como decíamos, es el camino por el cual el agente infeccioso sale del huésped y en general es denominado como la puerta de salida. Las principales son la respiratoria. Para enfermedades que utilizan esta puerta de salida son las de mayor difusión y además son las más difíciles de controlar y lo acabamos de ver con el COVID-19. Por ejemplo, la tuberculosis, la influenza y el sarampión. ¿Por qué? Porque es una vía de difícil control y además es una vía que permite una diseminación muy amplia del agente infeccioso. También tenemos una intestinal o digestiva para algunas enfermedades como el VIH, perdón, para algunas enfermedades como la tifoidea, la hepatitis A, el cólera o la amibiasis. ¿Sí? Es una enfermedad de transmisión, es una vía de diseminación de este tipo de enfermedades transmisibles. La vía genitourinaria, ¿verdad? En la vía genitourinaria es una vía de diseminación, ¿verdad? A través de los genitales tanto masculinos como femeninos y es la que utilizan en enfermedades como la sífilis, la infección por VIH, la gonorrea u otras enfermedades de transmisión sexual y también la leptospirosis, porque se transmite o se termina transmitiendo por efecto de las aguas contaminadas. Luego tenemos lo que llamamos piel y anexo o mecánica, por ejemplo, la hepatitis B. ¿Por qué se considera que es una vía mecánica? Porque hay como una transmisión a través de la pared celular. O sea, no existe una rotura de la pared celular, sino que se utiliza, en este caso, fíjense que se utiliza una jeringa y entonces ahí hay una transmisión que se llama de tipo mecánico. A través del contacto directo por lesiones, pues, sin embargo también puede ser por vías superficiales, por eso entonces se ha ampliado el concepto y se habla de piel y sus anexos, como la varicela, el herpes zóster y la sífilis, donde se producen algunas lesiones a nivel celular, a nivel de las paredes de la piel y esas lesiones son puntos de salida del agente infeccioso. También picaduras, mordeduras, punción por aguja u otro mecanismo que conlleve contacto con sangre infectada. En este caso las principales enfermedades son la sífilis, la enfermedad de Chagas, la malaria, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, la hepatitis B y otras. Porque en algunos casos se utiliza la picadura de los agentes de los vectores, en otros la punción con algunas jeringas. Y otra de las vías que no tenemos acá en esta lámina, pero que también es importante, es la vía placentaria o transplacentaria. En general, la placenta ha sido considerada como una barrera efectiva de protección contra el feto, contra infecciones de la madre. Sin embargo, no es totalmente efectiva para algunos agentes infecciosos como la sífilis, la rubiola, la toxoplasmosis, la infección por VIH y la enfermedad de Chagas. Entonces aquí el paso del agente infeccioso se hace a través de la placenta materna en algunos casos durante el parto y en otros casos durante el embarazo. Por eso es importante los controles de la mujer embarazada para prevenir, ¿verdad? Para buscar mecanismos que prevengan la infección del niño. Ahora hablamos de la vía de diseminación. Entonces la vía de diseminación es el camino, ¿verdad? O el medio de transporte, realmente no es el camino, es el medio de transporte que utilice la gente para llegar al susceptible y producir la infección o la enfermedad. Repito, fíjense que la infección y la enfermedad no es lo mismo, porque la infección es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso dentro de un agente susceptible, mientras que la enfermedad son los signos y síntomas clínicos de una enfermedad particular. Entonces la vía de diseminación es el medio de transporte que utiliza el agente infeccioso para ir de una fuente de infección a un huésped susceptible y producir la infección o enfermedad. Y ya las vamos a explicar. Entonces puede haber una vía de diseminación directa o una exposición indirecta. ¿Sí? Entonces, la vía de diseminación directa es la que utilizan generalmente aquellos agentes que son muy lábiles, es decir, que no pueden sobrevivir mucho tiempo fuera de una fuente de infección o un reservorio. Mientras que la vía de exposición indirecta es aquella que utilizan los agentes que pueden sobrevivir fuera del agente infeccioso por mucho más tiempo. Entonces, reiteramos, la vía de diseminación, cuando se habla de transmisión directa, es la transmisión directa del agente infeccioso a una puerta de entrada para que se pueda llevar a cabo la infección. También se denomina transmisión de persona a persona o contacto íntimo, creo que llama. O sea, no necesariamente debe haber el contacto físico directo, sino también lo que se conoce como el ambiente íntimo. Este puede ocurrir por rociado de gotas por aspersión, gotitas, lo que llamamos las gotas de flush, en las conjuntivas o en las membranas mucosas de la nariz o boca al estornudar, toser, escupir, hablar o cantar.
y por contacto directo como al tocar, besar y tener relaciones sexuales, por ejemplo. En el caso de las micosis sistémicas, la transmisión también puede ocurrir por exposición directa de tejido susceptible a un agente que vive normalmente en forma saprófita en el suelo. Como les decía, el suelo es un reservorio importante para muchos agentes infecciosos, incluso que puede ser para este, um, hongos, bacterias y también um, parásitos. Entonces, continuando con la vía de diseminación, hablamos ahora de la exposición indirecta, que es usada por aquellos agentes infecciosos que pueden sobrevivir mucho tiempo en el medio físico extrabiológico, ¿verdad? Utilizando intermediarios para llegar al huésped. En este caso, utilizan por lo general para poder ir de la fuente de infección a el huésped susceptible, utilizan vehículos o vectores. Y como podemos ver ahí en el dibujo, en las imágenes que estamos viendo, en el caso de los vehículos se trata de sustancias inanimadas, mientras que en el caso de los vectores se trata de agentes biológicos, que también en algunos casos cumplen una función que vamos a explicar más adelante. Entonces, cuando hablamos de la vía de diseminación específicamente de los vehículos, que son objetos inanimados, estamos hablando del agua, ¿verdad? Que es ideal para, sobre todo para las parasitosis, para la transmisión de enfermedades por parásitos, es una de las principales vías de diseminación. También la leche es muy utilizada como vía de diseminación e incluso es mucho mejor porque ofrece algunos otros nutrientes que no tiene el agua como tal. El aire, a través de lo que conocemos como las gotas de flush, que son esas goticas, esas pequeñas gotitas que normalmente se expulsan cuando uno estornuda o cuando habla o cuando canta, y a través de las cuales dentro de esas gotitas pudieran estar contenidos agentes infecciosos que viajan a través del aire y pueden entonces llegar a un agente susceptible, a un huésped o susceptible. Y como hemos dicho, fíjense ustedes, los bacilos del tétano, por ejemplo, se pueden encontrar en el suelo, así como algunos de los parásitos más importantes también se pueden conseguir en el suelo. Entonces estos son, digamos, las vías de diseminación que utilizan los agentes infecciosos para poder llegar a un huésped susceptible, en el caso de los vehículos. En el caso de los vectores, por lo general es un insecto o cualquier otro portador que es un agente vivo, que transporta un agente infeccioso desde un individuo o de sus desechos hasta un individuo susceptible, a su comida o a su ambiente inmediato. El agente puede no desarrollarse, propagarse o multiplicarse dentro del vector. Entonces aquí tenemos una característica que es fundamental. Puede haber una transmisión mecánica. En el caso, por ejemplo, de las moscas, digamos, es el vector característico de ella, que es que él se posa sobre la materia que puede estar contaminada y en sus patas o en sus alas va y traslada hacia los alimentos o hacia otra persona el agente infeccioso de manera mecánica. Pero en el caso de los vectores biológicos, por ejemplo, algunas enfermedades, ¿verdad? Eh, se produce dentro del agente infeccioso, dentro del vector, se va a producir una reproducción asexuada del agente infeccioso, es decir, para que pueda generarse, desarrollarse el agente infectante, debe pasar primero por una fase de reproducción. El mosquito pica a la persona que está infectada, obtiene el agente infeccioso, pero ese agente infeccioso cumple dentro de él, ese vector, un ciclo reproductivo, que es lo que va a generar el agente que puede ser transmisible. Entonces, cuando pica nuevamente una persona a otra persona, inocula ese agente que ahora es infeccioso, que ha pasado por esa fase, digamos, de reproducción asexuada normalmente. Y que ustedes verán en mucho más detalle cuando vean parasitología en el año que viene, porque ahí se explica específicamente, ya que ese es el mecanismo a través del cual se transmiten, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Entonces, algunas de esas enfermedades que se transmiten por la picadura de insectos. Continuamos entonces en la próxima parte de esta clase, que sería la parte final.